Buenas noches con todos, por favor confirmen el audio. Buenas noches con todos, por favor confirmen el audio. Muy bien, Karina, buenas noches. Rosa de la Sota, John LP, Edson Admin, confirmen el audio, por favor. No, de 9 a 10 y de 10 a 11. Perfecto. John LP es de 9 a 10 y de 10 a 11. Los webinars se confirmaron por el chat. Igualmente las fechas de calendario. Listo, señores, entonces voy a pasarles el enlace para que descarguen el archivo. Son varios archivos de texto, ¿ok? Que lo van a guardar en una carpeta. ¿Ok? Van a guardar esos archivos que les he pasado. El enlace, cuando usted le da un clic, va a abrir una carpeta. Van a ver 5 archivos de texto. Esos archivos de texto los van a guardar en una carpeta, ¿correcto? El nombre de la carpeta debe ser el mismo nombre que se muestra en el entorno web. Si no me equivoco, es Database 01, ¿correcto? Le van a poner el mismo nombre en la carpeta en su máquina. Sí, Database 01, el mismo nombre. Le van a crear una carpetita en su escritorio y ahí van a bajar los 5 archivos que vamos a trabajar para el uso de Power Pivot. Por favor, me confirman que ya tienen la carpeta creada y los archivos descargados. Muy bien, admin. Recuerden, los 5 archivos lo tienen que guardar en una carpeta. El nombre de la carpeta puede ser cualquiera, pero si pueden poner el mismo nombre, Database 01, sería excelente para que todos podamos manejar lo mismo. Muy bien. Listo, entonces, muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar del curso de Excel empresarial, preparado por Camex, donde hoy vamos a trabajar lo que es el modelamiento de datos corporativos. Vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar con la data, modelarla, ¿ok? Tener un proceso de limpieza y de estructura, de tal manera que esa información la podemos trabajar, ¿ok? En nuestros reportes. Para esto, nosotros vamos a utilizar nuestro querido y adorado herramienta de Power Pivots, donde vamos a traer la información, vamos a crear lo que es una relación de tabla, ¿ok? Y luego vamos a ver cómo ya con esa relación de tabla podemos crear una tabla dinámica. Vamos a hacer un gráfico dinámico, un slicer y un timeline para los filtros que sean convenientes. Muy bien. La idea es que nosotros podamos realizar este modelamiento de datos con la información que la empresa nos da. Una parte inicial es trabajar con Power Pivots, ¿ok? Para poder trabajar y tener los requerimientos necesarios. Listo, entonces vamos a empezar. Como saben, mi nombre es Peter Chirinos, instructor Microsoft, y voy a estar asignado para el webinar del día de hoy, ¿correcto? Muy bien, entonces nosotros tenemos una carpeta llamada Database, o el nombre que ustedes hayan colocado. Aquí lo voy a mostrar. Dentro de esta carpeta
vamos a encontrar 5 archivos de Excel. Estos 5 archivos de Excel contienen cierta información que, por ejemplo, en un escenario real, podría ser las tablas que exportamos de una aplicación, se montan bajo un formato, ya sea de texto, puede ser un archivo Excel, puede ser de repente descargado Access, ¿ok? En este caso vamos a utilizar archivo de texto, que es un archivo más ligero, también contenemos información, y de esa información que vamos a obtener la vamos a llevar a nuestro Power Pivots. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos la información, vamos a abrir un nuevo archivo de Excel. ¿Ok? Vamos a abrir un nuevo archivo de Excel. Limpio. Y en la parte superior, recuerden que debemos tener habilitado nuestra pestaña de Power Pivots. ¿Ok? En la pestaña de Power Pivots es la herramienta que debemos tener habilitado para poder trabajar. Muy bien. Entonces, todos tienen la pestaña Power Pivot habilitada, ¿cierto? ¿Me pueden confirmar por el chat? Admin, John, LP, Karina, Rosa, Rubén, tienen la pestaña Power Pivot habilitada, ¿cierto? Muy bien, entonces para Karina, atenta por favor. Karina, vamos a ir a la pestaña Archivo, correcto, que es la primera pestañita. En el menú que se visualiza, vamos a ir a la parte inferior y vamos a ir al ítem que dice opciones, que es el último ítem, ¿correcto, Karina? Se va a mostrar una ventana como esta y aquí en el lado izquierdo vamos a seleccionar lo que se llama complementos. Una vez que está marcado, en la parte inferior vamos a encontrar el ítem administrar, tenemos el complemento Excel y también el botón de ir. En vez que sea complemento de Excel, vamos a seleccionar complementos com y le damos un clic al botón de ir. En nuestra ventana, nosotros nos debemos enfocar que exista o que esté marcado el ítem que dice Power Pivot para Excel. ¿Ok, Karina? El resto de elementos no es importante por ahora. Verifica, Karina, que esté marcado. Márquenlo. Y luego le das a aceptar para ya tener la pestaña de Power Pivot habilitado. ¿Ok? Ahora sí, Karina, ¿me confirmas? Muy bien. Listo, entonces, una vez que ya tenemos la pestaña habilitada, vamos a ir a la pestaña Power Pivots y en el contenido de esta pestaña vamos a darle un clic al botón que dice Administrar. Vamos a dar un clic. Vamos a esperar un par de segundos para que se monte la ventana de Power Pivots. Ya está. Y ahora, como parte del proceso, vamos a empezar a tomar la información de los 5 archivos y lo vamos a llevar a nuestra ventana de Power Pivots, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer el procedimiento para poder vincular la información que tenemos en cada archivo y llevarlo en una ventana o tabla en nuestro entorno de Power Pivot. Para esto, en la pestaña Inicio, vamos a seleccionar el botón que dice de otros orígenes. Vamos a darle un clic. Vamos a visualizar esta ventana donde vamos a ver todas las conexiones que podemos tener con el Power Pivots. Por ejemplo, MicroSQL, Azure,
SQL en Azure y otras fuentes que podríamos conectarnos. Vamos a ir a la parte final, a la parte, el último ítem de la lista, y vamos a seleccionar el ítem que dice archivo de texto. Ok, lo seleccionamos, archivo de texto, vamos a darle siguiente, y aquí en esta ventana vamos a seleccionar el botón de examinar. Le damos un clic al botón examinar, y se va a mostrar nuestra carpeta de Database 01, ¿correcto? Dentro de esa carpeta vamos a ver los 5 archivos y vamos a empezar con el archivo llamado base de datos. ¿Ok? El archivo base de datos. Vamos a seleccionarlo y le damos un clic al botón abrir, que es en la parte inferior. Muy bien, se va a ver una vista previa de la información y cómo se vería. Como ven, todo se ve en una columna, pero esta tabla tiene varias. Por lo cual, vamos a dirigirnos a separador de columna y lo vamos a cambiar a tabulación. Ingresamos, seleccionamos ficha, que es tabulación. Y vemos que ya se visualizan todas las columnas. Cuando es archivo de texto, debemos identificar cuál es el separador que está separando. Es el separador que divide las columnas o campos de nuestra tabla. Y también debemos marcar usar primera fila como encabezado de columna, ya que los primeros valores lo va a tomar como columna, ¿correcto? O si no, va a aparecer column 1, 2, 3 por cada columna, y como segunda fila el nombre que tenemos en nuestro archivo de texto. Entonces debemos marcar usar primera fila como encabezado y separador de columna, ¿correcto? Una vez que ya lo tenemos listo, vamos a darle un clic al botón finalizar. Ok, vemos que aparece el check de correcto. Le damos a cerrar. Y la tabla ya se visualiza. Muy bien. Vamos a hacer el mismo proceso para los otros elementos. Nuevamente, un clic al botón de otros orígenes. Vamos a ir a la parte final. Seleccionamos archivo de texto. Le damos siguiente. En ruta de acceso al archivo, le damos un clic al botón examinar. Ahora seleccionamos clientes. Le damos abrir. Y recuerden, hay que habilitar separador de columna, ficha, para poder ver la información de esta manera. Y también verifiquen que esté marcado usar primera fila como encabezado de columna. Es importante. Le damos finalizar y luego un clic al botón cerrar. Ya tengo aquí dos tablas, una base de datos y la tabla clientes. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente archivo. Archivo de texto. Examinar. Ahora vamos a seleccionar línea. Abrir. Y aquí, por ejemplo, vean que aquí no han seleccionado tabulación, ficha. Y ven que para la tabla línea no me está marcando usar primera fila como encabezado. Entonces nosotros debemos marcarlo. ¿Ya está? Vamos a darle finalizar. Cerrar. Ya tengo la tercera columna y vamos a hacer lo mismo para las últimas dos. ¿Ok? Yo voy a ir ahora voy a hacer un poquito más rápido.
para tenerlo listo. Ya ustedes han visto el procedimiento, deben hacer lo mismo para las otras tablas. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver que tenemos estas 5 tablas que hemos traído a nuestro entorno de Power Pivot, ¿correcto? Una vez que ya tenemos las 5 tablas que hemos jalado de los archivos de Excel, para poder construir nuestro reporte, para hacer esta estructura, nosotros primero debemos realizar la relación de tablas. No podemos crear una tabla o un reporte si es que las tablas no están relacionadas. Es importante. Entonces, para esto vamos a ir a la pestaña Inicio de nuestra cinta. En el lado izquierdo, perdón, del lado derecho, vamos a ir al último grupo y vamos a ver el ítem de ver. Vamos a dar un clic al botón de vista de diagrama. Le damos un clic y vamos a ver nuestra tabla. En este caso, yo voy a colocar aquí la tabla base de datos. Voy a colocarlo por acá. Cliente lo voy a colocar aquí. Región por acá. Línea por aquí. Y el representante que se ha ido un poquito del lado derecho, por acá. Muy bien, acomoden las tablas, como lo estoy mostrando yo ahí. Muy bien, ahora vamos a crear la relación de tablas. Entonces, por ejemplo, la tabla base de datos tiene una columna llamada CodeClick y en la tabla cliente también tiene otra columna llamada CodeClick. Entonces, esas dos columnas que tienen el mismo nombre, la vamos a relacionar. Para poder relacionar esas dos tablas, lo que vamos a hacer es llevar la flechita del mouse sobre el título CodeClick de la tabla base de datos. Le damos un clic. Sin soltar el botón del mouse, vamos a arrastrarlo y lo vamos a colocar encima de la columna CodeClick de la tabla clientes. ¿Ok? Y soltamos el botón del mouse. ¿Ya está? Te lo voy a subir un poquito más. Ajá, que se ve así. Luego, también tenemos la columna CodeRec, que se tiene que relacionar con esta columna. Así que vamos a arrastrarlo. Vean. Ya está. Y luego tengo otra columna llamada CodeLínea, que se tiene que relacionar con esta columna de acá. Entonces vamos a jalar la columna para que se relacione. Y el último, código representante, que se tiene que relacionar con esta columna. Listo. Muy bien, una vez que tenemos la relación de tablas, ahora sí vamos a empezar a poder trabajar para nuestro reporte.
siempre enfocándonos a lo que es el modelamiento de las bases de datos. Entonces, una vez que ya tenemos la relación de tabla, vamos a ir a la pestaña inicio y en el lado derecho vamos a seleccionar ahora vista de datos. ¿Ok? Vamos a seleccionar vista de datos. Muy bien. Y ya tenemos nuestras columnas relacionadas. Ahora vamos a hacer lo que se necesita cuando ya tenemos la base de datos por defecto, la base de datos intacta. ¿Ok? Esta parte, lo que vamos a trabajar, se llama modelamiento de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es crear campos calculados. Entonces, como por ejemplo, vamos a encontrar una columna llamada importe, que es una columna que no tiene IGB. ¿Ok? Esto se puede decir que será una columna costo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos una columna que se muestre el IGB y otra columna que se muestre el total, que sería el importe más el IGB. ¿Correcto? Entonces, en esta columna nueva, vamos a darle doble clic rápido al ítem que dice agregar columna y vamos a ver que se pinta de color azul. Y vamos a ingresar la palabra IGB y le damos Enter. En la próxima columna también vamos a darle doble clic rápido y le vamos a poner la palabra total. Muy bien, ahora vamos a seleccionar la primera celda de la columna total. Vean, la primera celda de la columna total. Vamos a ir ahora a la barra de fórmula. Acá está, barra de fórmula. Y lo que vamos a hacer nosotros es ahora sumarle un 18% a la columna importe. Entonces le vamos a dar un clic a cualquier celda de la columna importe por 1.18. Voy a poner en pantalla la fórmula que estamos trabajando. De repente no se muestra el nombre de la tabla, que es base de datos, no hay problema. Si solamente le muestra la columna importe y la operación matemática, también está bien. Según la versión del Excel, te va a mostrar la tabla o no. Le damos a aceptar. Ya tenemos los montos. Y ahora vamos a dar un clic en una de las celdas de la columna IGB y vamos a restar. Vamos a ir a la barra de fórmulas y vamos a restar la columna total menos la columna importe. Entonces vamos a seleccionar cualquier celda de la columna total, menos, agregamos el símbolo menos, y le damos un clic en cualquier celda de la columna importe. Y debemos ver esta fórmula. De repente, en la versión de su Office, solamente se muestre el nombre total menos importe, no hay problema. Le damos Enter. Y ya tenemos el IGB. Otro punto que notamos es que, por ejemplo, en la columna importe se ven algunas celdas con solamente una celda, ¿ok? Pero nosotros necesitamos mostrar con 2 decimales. Entonces, vamos a seleccionar la columna importe, vamos a ver en el grupo formato
¿ok? Vamos a agregar dos decimales. Y le vamos a colocar el tipo de moneda en soles. En el lado izquierdo vamos a encontrar este simbolito de moneda y vamos a seleccionar acá Español, Perú. Y vamos a hacer el mismo proceso en la columna IGB, dos decimales. Vamos a ponerle el tipo de moneda en soles, columna total, formato en soles. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿ok? Ahí tenemos ya el modelamiento de datos. Estamos aplicando dos campos calculados y le estamos dando un formato, ¿ok? A esa tabla. Muy bien. Otro punto que vamos a de repente necesitar es trabajar con el campo fechas, pero en este caso lo vamos a dejar como está. Una vez que ya tenemos esta estructura, vamos a crear un reporte en nuestra hoja que tenemos en nuestro Excel. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la pestaña inicio, vamos a encontrar en el medio el botón llamado tabla dinámica. En la ventana de Power Pivot, ojo, en la ventana de Power Pivots. No es ir a la hoja del Excel, sino la misma pestaña de Power Pivot no permite crear desde ahí, con la data que tenemos, ¿okay? Nuestro reporte. Muy bien, le damos un clic. Y ahora me dice dónde va a crear, ¿ok? Dónde va a crear el archivo, el reporte. Entonces vamos a decirle que lo va a crear en una hoja nueva, para no complicarnos, y le damos a aceptar. Muy bien. Una vez que ya tenemos, vamos a ver en el lado derecho nuestras tablas, que son los 5 archivos que hemos jalado. Y si expandimos, por ejemplo, la tabla base de datos, le damos un clic a esa flechita que aparece con el símbolo mayor, vamos a ver que se muestran todos los campos de la tabla base de datos. Y lo más interesante es que aquí tenemos, por ejemplo, nuestros dos campos calculados que hemos creado, que ya es parte y se muestra, ¿ok? Y se muestra en nuestra tabla dinámica. Entonces, luego vamos a ver clientes, línea, región y representante. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a construir una tabla dinámica. Vamos a seleccionar representante, lo vamos a llevar a columna. Vamos a expandir región y vamos a tomar la columna región y lo vamos a llevar a filas. Luego expandimos base de datos. Y vamos a tomar el campo total y lo vamos a llevar a valores. Una ventaja, como ven, que ya los montos se ven con un formato de moneda, también se muestra con dos decimales, en la cual ya tiene una apariencia creada desde mi ventana de Power Pivot. ¿Ok? Lo que es un modelamiento de datos. Y esta tabla dinámica le vamos a aplicar un formato en diseño. Vamos a quitar esto acá, ya no lo necesito. Y aquí, por ejemplo, vamos a crear un gráfico dinámico. Para esto, seleccionamos cualquier celda de la tabla. Nos vamos a la pestaña Análisis, que está en la parte superior. Primero hay que seleccionar cualquier celda de la tabla y luego nos vamos a la pestaña Análisis.
en la pestaña Análisis, en el lado derecho, vamos a encontrar nuestro botón llamado Gráfico Dinámico. Le damos un clic y aquí vamos a dejar el gráfico por defecto. ¿Correcto? Le damos a aceptar y ese gráfico lo vamos a colocar en la parte inferior. Vamos a aumentar el ancho del gráfico. Y le voy a buscar un color similar a mi tabla. Entonces voy a dar un clic a la brochita, voy a ir a color y voy a buscar mi paleta monocromático de color verde. Voy a buscar un estilo. Este acá, por ejemplo. Y vamos a ver que en el gráfico dinámico se muestran estos botoncitos que son para aplicar filtros en el mismo gráfico. ¿Correcto? Por ejemplo, yo quiero que en mi gráfico no se muestre el representante Jorge Bardales. Le quito el check. Le damos a aceptar. Y Jorge Bardales ya no está en nuestro gráfico. Si no quiero ver la región norte, le quito el check a norte. Le doy a aceptar. Y norte ya no lo veo. Entonces, ahora, si yo no quiero tener esos botones porque le quita un poco la estética, quiero que se vea limpio, sin lleno de botones, entonces seleccionamos el gráfico, ¿ok? Le damos un clic al gráfico y nos vamos a la pestaña Analizar. Y en el lado derecho vamos a encontrar un botón llamado Botones de campo. Ese botón de campo se divide en dos. Uno con el iconito y otro con el nombre llamado botones de campo. Y le vamos a dar un clic al icono de las tres columnitas para desaparecer nuestros botones del filtro. Entonces al gráfico le vamos a colocar un título del gráfico. Venta representantes. Vamos a colocarle un color de fuente verde para que haga juego con ahí está, negrita y un subrayado. Listo. Muy bien, ahora vamos a seleccionar la tabla dinámica. Vamos a ir a la pestaña Análisis y en la pestaña Análisis vamos a ir al lado izquierdo y vamos a seleccionar Insertar segmentación de datos. Le damos un clic y ahora vamos a tomar lo siguiente. Vamos a minimizar base de datos y vamos a marcar región y representante de estas dos tablas. Ok, ahí está. Vean, estoy marcando esos dos. Una vez que está marcado región y representante, vamos a darle a aceptar. Y estas dos segmentaciones las vamos a colocar en el lado derecho. Ok, por aquí. Vamos a seleccionar región. Vamos a seleccionar en la parte superior. Vean que cuando seleccionan la segmentación de datos, en la parte superior aparece la pestaña opciones o en mi versión segmentación. En el lado izquierdo vamos a buscar un color similar a la que estoy trabajando. Por ejemplo, este oscurito, sí, este también acá. Y además vamos a aplicarle que sean tres columnas. Entonces la segmentación región que hemos insertado, la vamos a seleccionar
Y en la parte superior vamos a ver que en la pestaña opciones o segmentación, debajo hay un ítem llamado columna 1. Le damos un clic para aumentarle 3 columnas. Vamos a quitarle el alto, vamos a meter un poquito el ancho para que se vea presentable. Y vamos a hacer lo mismo para representante. 3 columnas y lo vamos a arrastrar hacia el lado derecho. Ahora, el campo región, en vez de que diga esa palabra, vamos a aplicarle otro nombre, otro título. Para esto, una vez que marcamos región, nos vamos a la pestaña opciones o segmentación y en el lado izquierdo vamos a encontrar el grupo segmentación de datos, pero vamos a encontrar ahí el ítem que dice título de la segmentación de datos. En vez de que diga región, vamos a aplicar el nombre filtro por regiones, enter, y debajo filtro por representantes. Y una vez que ya tenemos estas dos segmentaciones, ahora vamos a seleccionar el gráfico dinámico. Una vez que seleccionamos el gráfico dinámico, vamos a dirigirnos a la pestaña Análisis. En el lado izquierdo vamos a encontrar un botón llamado Insertar escala de tiempo. Este nuevo elemento lo que nos va a permitir es poder aplicar filtros de la data por una columna que tiene formato fecha. De tal manera que nosotros vamos a poder visualizar la información agrupada por años, por trimestres, por meses. ¿Correcto? Entonces, vamos a dar un clic, insertar escala de tiempo, y como ven, la única columna que ha visto con fecha es la tabla base de datos. Le damos a aceptar y nos muestra aquí nuestra escala o timeline. Vamos a colocar el mismo ancho de columna y también en la pestaña escala de tiempo o opciones vamos a aplicarle un título, perdón, un color. Y en la pestaña opciones en el lado izquierdo vamos a aplicarle también un nombre, filtro por periodos. Y aquí, por ejemplo, tenemos el año 2016, 2017 y 2018. Van a ver que en la escala de tiempo, en el lado derecho, se está mostrando por meses. Vamos a cambiarlo y le vamos a decir que lo quiero ver por trimestres. Entonces, ahora vamos a ver acá, vean, el año 2016 hasta el cuarto trimestre, de 2017 hasta el cuarto trimestre y 2018 al cuarto trimestre. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver todas las ventas del segundo trimestre del año 2016, le damos un clic a este cuadradito que pertenece al segundo trimestre. Y ya tenemos solamente de ese periodo. Por ejemplo, el tercer trimestre del año 2017, le damos un clic al cuadradito y ya está. Ahora, si quiero ver más trimestres, ustedes llevan la flechita del mouse y van a ver que aparece en el lado izquierdo esta franja vertical. Nos jalamos al lado derecho izquierdo. De tal manera que podemos aumentar más periodos. Luego vamos a ir a la pestaña Vista. Y en la pestaña Vista, en el lado izquierdo, vamos a seleccionar líneas de cuadrícula. Líneas de
cuadrícula. Vamos a quitarle ese check. Le quitamos ese check y vemos un fondo blanco. ¿Correcto? Le quito acá mi cinta. Aplicamos un zoom. Y ya tenemos nuestro reporte. Y ese reporte, que es el reporte que nosotros deberíamos mostrar en nuestra gerencia, en nuestros clientes, en nuestros compañeros, ¿ok? Debe ser un reporte en la cual hemos trabajado anteriormente con lo que se llama modelamiento de datos. Porque toda la data que vuelvo a repetir, porque toda la data en la cual nos conectamos no necesariamente esté depurado, no necesariamente esté trabajado. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es conectarnos con esas fuentes y luego modelar la data, de tal manera que la data me sea útil para crear mis reportes. Entonces, aquí lo que hemos visto es conectarnos con 5 fuentes diferentes. Hemos creado una relación de tabla para poder construir nuestra tabla dinámica, ya que necesitamos que las 5 tablas se conecten entre ellas para que se puedan entender. Luego hemos trabajado 2 campos calculados, ¿ok? Y para luego llevar toda esa información que ya está modelado a nuestro reporte, ¿ok? De tabla dinámica. ¿Ok? Entonces, de esa manera es importante realizar este modelamiento para que ustedes puedan, ¿ok? Puedan trabajarlo sin ningún problema. Entonces, hasta aquí, por lo que hemos visto, ¿tuvieran alguna consulta o duda? Muy bien, señores, entonces, muchas gracias por asistir a este webinar. Espero que les haya gustado el tema de modelamiento de datos para que lo puedan aplicar en su negocio, en su trabajo. ¿Ok? Y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Siempre atento, por favor, en el comunicado de CAMET para que puedan confirmar la fecha y hora del próximo webinar. ¿Ok? Entonces, les agradezco bastante su participación. Recuerden que este webinar está siendo grabado. Creo que ya tienen ustedes el enlace donde van a poder verlo para que puedan repasarlo y practicar los pasos que hemos trabajado el día de hoy. Listo, señores, muchas gracias. Que tengan una buena semana y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.